Hola chicas, acá estoy tratando de grabarles un tutorial parecido al de las peras con un limón y para que lo hagan en casa uno de estos días fríos y practiquen la misma técnica. Vamos a tratar de las sombras esta vez dársela con los colores análogos, los que están cerca de la paleta. Hice el dibujo, lo transferí. Le paso un poquito la goma amiga de Pam para sacarle el exceso de grafito. Se puede pasar así o se puede pasar así, porque es una goma blandita. Vamos a incorporar una en el taller y queda bastante clarito el lápiz. Algunos acuarelistas prefieren que se vea el lápiz. Eso va en gusto de cada persona. Bueno, para hacer el dibujo usé un portaminas de 0,7. Por ahí el portaminas es siempre más finito el trazo y nos permite que no quede tan grueso el dibujo. Bueno, ahí vamos. Bueno, voy a comenzar por el limón. Lo voy a mojar. Lo mojo todo, ¿sí? Con agua limpia. Y voy a tratar de poner color en forma pareja. Con el amarillo, voy a empezar con el amarillo limón, que es justamente color bastante estridente. Entonces lo voy a tratar de desparramar, porque como es un color muy brillante y más bien tira al verde, lo pongo y lo difumino, lo desparramo bien en la hojita. Bien. Ahí mismo voy a empezar voy a cambiar de pincel. Voy a pasar un pincel un poco más chico, mojo el pincel y voy a buscar el amarillo de cadmio, que es un amarillo un poquito más cálido. Descargo un poco la paleta de ese amarillo. Yo tenía la paleta sucia, ahora les muestro con otros amarillos, no importa, me sirve. Y voy al limoncito. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner color del lado donde va a tener más sombra, que es porque tiene más hojitas, y de este lado voy a dejar más iluminado. Pongo el color, enjuago el pincel, lo seco un poco y empiezo a emprolijar, digamos, ese color para que no quede la marca del pincel. Lo traigo dándole curva, ¿sí? Le hago el dibujo de la curva del limón, que es redondito, y lo traigo para este lado. Lo desparramé todo, pero de este lado me quedó más pigmento y de este lado empiezo a sacar un poquito seco, empiezo a sacar un poquito seco. Primera capa, segunda capa, ¿sí? Pusimos en la primera capa amarillo limón, no, justo pasa la fuera, fuera. Ay Dios, perdón. Amarillo limón, ¿sí? Segunda capa, amarillo de cadmio. Bien. Tercera capa, voy a usar el amarillo que les dije que tenía acá en la otra paletita, que se llama amarillo oro o amarillo indio, ¿sí? Lo tengo ahí. Lo voy a poner acá para que lo vean. Es justamente un amarillo más, no es ocre, pero es más amarronadito, más dorado, ¿sí? Y vuelvo a poner de ese amarillo. Voy a juntar más porque me quedó la muestra. Ese pongo, tengo un pelo en el pincel, no importa, lo limpio acá, enjuago, vuelvo a limpiar. Si me queda mucha agua en el pincel para que no gotee, seco, ¿sí? Y no hace falta difuminar mucho porque como estaba muy húmedo, me sirvió. Entonces lo que voy a hacer es agregar un poquito más de color en esta parte, ¿sí? Y por acá. Nada más. Ahora viene detalles en el color que les dije. Voy a pasar a un pincel bien fino. Creo que este es un número 3, 2 o 3, no se ve que se borró. 2, una puntita bien finita. Y voy a hacer con este pincel algunos toques en el siena, color siena tostado. El siena tostado es uno de los marrones que más vamos a usar siempre y tiende al naranja, ¿sí? Ahí lo puse bien puro, pero tiende al naranja. Ahora les voy a mostrar, si yo lo difumino un poquito, es un marrón tirando naranja. Dependiendo de la marca, es más amarronado o más naranjoso, pero esos serían los colores con los que vamos a pintar. Fíjense que a mí se me fue una gota acá al inclinarlo porque estaba muy húmedo. No me molesta, pero la vamos a sacar porque si no después la gota queda la marca del agua y hace como un coliflor. Entonces tomo el agua con un pincel, voy a cambiar a un pincel un poquito más de punta, tomo el agua, la seco y le saco. Bien, ahora con ese color, con el siena que les dije, siena tostado, voy a hacer algunos toquecitos. Unos puntitos, como para darle textura, ¿sí? Podría ponerlo un poquito más. Y vuelvo a un pincel un poquito más grande y le doy unos toques de esa pintura para que corra, ¿sí? Esparzo la pintura, la hago caminar sobre el papel. Ahora voy a usar el verde sap que les mostré hoy para darle algún toquecito al limón del verde. Yo lo tengo acá en la paleta, esto es verde sap. Saco ahí y con el pincel finito le voy a dar de este otro lado unos toques, punto, raya, no importa, si está húmedo. Este papel sigue conservando, fíjense que sigue estando húmedo
el limón, ven que brilla, sigue estando húmedo. Bueno, así le damos un poco de textura. Pongo verde por acá, ¿sí? Y lo dejo, ahora sí, saco un poquito más, para darle un poquito más de luz. Pongo acá el verde que usé y lo dejo secar. Bueno, antes de empezar con los detalles, voy a hacer las hojitas. Entonces, voy a usar uno de estos pinceles, este que estaba usando, con ese mismo verde con que le hice los detalles al limón. Voy a hacer primero esta hojita que tiene un doblez. Pinto la parte interna de un lado, enjuago, seco y difumino ese color. Recuerden que siempre empezamos de lo más claro a lo más oscuro en acuarela. Como tiene un doblez la hojita, voy a llevar el color hasta el doblez, ¿sí? Después tengo un pelito ahí que se metió, este pincel está con un pelo. Y lo que voy a hacer es ponerle un poquito de sombra acá, y la voy a hacer con ese mismo verde, un poquito más pigmentado, y le voy a poner un poquito del tierra sombra que usé para el limón. Esperen, muestro. Ahí agregué el tierra sombra, que es este de acá, y le puse al verde. Este color lo voy a usar para hacerle la sombrita, ¿sí? La sombrita que le está dando la hoja al estar doblada. Y lo voy a usar también para empezar a hacer el tronco, las ramitas. Voy a poner un poquito de este color. Después vamos a hacer la florcita también. Y solo usando la técnica que ya usamos en el cerezo y en el bosquecito, con un pincel más chiquito, con agua solamente, seco porque tiene una gota, voy a difuminar ese color. Después le voy a poner más detalles, pero esto sería la primera mano que le doy al tronquito, ¿sí? A la ramita. Acá tengo un pimpollito de flor, la florcita, que ya la vamos a hacer, y el tronquito del limón y de la otra hoja. Bien, estas dos todavía no las pinté porque estaba esperando que estuviera más seco el limón, que le pasé secador de pelo para poder terminar el video. Entonces, esta hojita le puedo volver a poner un poquito de verde, ¿sí? Sobre este lado, y difumino para que no se vea la pincelada. Bien, voy a intentar hacer esta, vamos a hacer lo mismo, con el mismo verde, vamos a ir de un lado con el color, de un lado. Fíjense que estos pincelitos que son pinceles de Temu, lo bueno es que tienen un pelo muy suave. Entonces corren, cargan agua, no se despelinchan. Son hermosos, baratísimo. Baratísimo, 2.000 pesos, chicas, así. Bueno, cambié de pincel y me vengo a este más finito, con un poquito de agua. ¿Y por qué cambié a un pincel finito? Porque me voy a acercar al limón y no quiero ensuciarlo. Entonces con un pincel finito voy a llegar hasta el borde. Con un poquito de agua y con el pincel, primera capa. Después si quiero le agrego, porque acá me va a quedar escondida la ramita, la hojita, perdón, entonces necesita un poco más de oscuridad. Entonces le voy a dar esa oscuridad con lo mismo que le puse acá, la mezcla, no sé si se ve, la mezcla de marrones y del siena y del verde. Vengo acá y cubro, ¿sí? Y puedo hacer unos toques como para después que parezcan las nervaduras, pero esos detalles van después. Bien, voy para la otra hojita, hago lo mismo. Cargo el verde y empiezo más alejada del limón y me voy acercando con cuidado de no tocar el limón. Acá lo toco, pero no importa porque se me había salido amarillo, así que bueno, va a quedar cubierto. Bueno, voy a terminar las hojitas y seguimos con los últimos detalles. Bueno, estoy haciendo la sombra proyectada del limón sobre las hojas, ¿sí? Con el marrón ese que ensucié el verde. Vengo sobre la hoja, como hicimos con la pera, apoyo, ¿sí? Y está muy cargado con agua. Voy a tratar de levantar un poquito el agua, pero si yo dejo en ese pedazo nada más me queda la marca. Entonces tengo que tratar de llevar eso a toda la hoja. Después voy a poder corregir si me quedó veteado. Y vuelvo a poner un poquito de ese verde más oscuro. Ahí. Lo mismo hago de este lado. Pongo el verde oscuro. Como es una sombra proyectada, no hace falta que la difumine tanto, pero no quiero que me quede la marca de agua. Entonces, sí necesito suavizar ese borde. Después esta hojita va a tener su segunda capa. Ven que acá me queda el borde y no quiero, ¿no? No ayuda el papel, pero bueno. Y le voy a hacer esta parte de la hojita que está doblada. También con ese verde voy a cargar un poquito más de pigmento, que no quede tan aguado. Y lo mezclo con el marrón, con el tierra sombra tostado. Y pinto
esta parte está muy clarito, vamos con más color y pinto esta parte de la hojita que es la parte de abajo, ¿no es cierto? Estoy viendo la parte de abajo. Todos los dobleces. Bueno, ahí. Si me parece que está muy clara, la vuelvo a oscurecer con un poquito más de pigmento mezclado con el marrón y le doy en el borde, ¿sí? Y lo dejo correr. Lo mismo vamos a hacer acá, que sea claro. Y lo mismo vamos a hacer acá. No quiero que me quede esa aureola. Puede fallar, dijo Tuzán. Bueno, ahí va. Vamos a tratar de lavar y modificar. Ven que no, el agua no me dejó que se cargara el pigmento ahí. Está bueno que se vea que a veces uno propone y el agua dispone, ¿sí? Eso es lo que tiene la acuarela. Que a veces nos parece que tenemos el dominio nosotros y no tenemos el dominio. El dominio por lo general lo tiene el agua que ponemos. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que seque y vamos a los detalles de la... voy a hacer mientras la florcita. La florcita, como es blanca la flor del limonero, voy a hacer un agua sucia, ¿sí? Voy a ver dónde les puedo mostrar. Acá. Acá tengo este pedacito de paleta que si bien parece limpio, tiene unos restos de pintura, una agüita sucia, ¿sí? Le voy a agregar a esto un poquito de este amarillo. Y con eso voy a pintar la florcita, la primera mano de la florcita. Y el pimpollo que está al lado. No voy a respetar los pétalos esta vez, por ser la primera mano. Pongo el color, enjuago y voy solo con un pincelito a mover ese color que puse sin mucha carga de agua, porque ya esto venía bastante aguado. Lo que hago es esparcirlo por todo el dibujo. ¿Sí? Y ahora sí voy a dejar secar. Bueno, acá pinté ya una hojita y les voy a mostrar cómo hacer ese efecto. Yo puse, ¿se acuerdan que lo hicimos en clase? Un color claro y arriba voy con uno más oscuro. Voy a usar un verde que se llama verde pradera, que es un poquito más oscuro, y empiezo desde acá. Yo la dibujé, no sé si ven que arriba de la acuarela volví a dibujar las nervaduras. Entonces voy a pasar por la nervadura, la nervadura que dibujé con el color y con un pincel chico voy cargándola con este color. Ahora, la otra nervadura, la de enfrente, voy a dejar unos milímetros y la voy a dibujar igual, ¿sí? Respetando acá el doblez y la cubro. Y así voy a hacer con toda la hojita. En este caso tengo el pincel bien pigmentado y casi sin agua, ¿sí? El agua justa para que corra la pintura. Hago lo mismo acá. Voy hasta ahí, la dibujo, ¿sí? No se va a ver el borde si yo trabajo rápido. Si yo lo dejo así, me voy al baño y vuelvo, se secó y queda la marca. Entonces, me estoy quedando sin pigmento. Esparzo bien toda la pintura. Me acerco un poquito más, ¿sí? Y si me parece que está muy transparente ahí, vuelvo, ¿sí? Con un poquito más de pigmento y de agua para cubrir. Paso a la de enfrente, hago lo mismo, ¿sí? Dejo unos milímetros y cubro la nervadura. Acá se me mezclaron, cuando sé que la voy a limpiar. Bueno, voy de este lado igual, llego hasta ahí y así va apareciendo la hojita y va apareciendo el doblez de la hojita. Voy del otro lado, hago lo mismo, me estoy quedando sin pigmento, entonces me va a quedar distinto el color, pero voy a dibujarla y después voy a volverle a pasar, ¿sí? Como ya acá el pigmento no es el mismo, fíjense que el color varía, pero bueno, la voy a cubrir, ¿sí? Y le voy a volver a pasar color. Y voy a hacer la última de este lado, ¿sí? Respetando el doblez. Bien. Bueno. Antes de hacer la otra hojita, les quiero mostrar la florcita, ¿eh? Si bien está blanca, tiene un tono que no es el de la hoja. Ahora, con el tierra siena, fíjense que les puse los nombres también ahí arriba para no olvidarme qué colores usé. Este ahora le voy a anotar, que es el verde de pradera. Voy a usar el tierra siena, muy, muy, muy aguado, ¿sí? Voy a tocar apenas la pintura y con el pincel, con poca agua y poca pintura. Les voy a mostrar cómo lo cargo. En esta, toco el pincel, ¿sí? Pero lo voy a descargar acá, ¿sí? Lo descargo, ahí o en la servilletita de papel, y voy a hacer, por ejemplo, acá, el detalle entre los dos pétalos del pimpollito.
voy a poner un poquito de color apenas, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer acá y voy haciendo aparecer los pétalos con muy poquito color. Enjuago el pincel, lo seco y casi sin agua difumino eso que puse, que parece mínimo, pero después suma mucho a la hora del final, ¿sí? Podría haber usado un color que se llama tinte neutro, que se usa mucho en las flores blancas, pero como sé que no lo tienen, usamos este, ¿sí? Bien, le puedo dar también un poquito en alguna puntita de una hoja, en alguna puntita acá como que está más oxidadita. Esto cuando seque va a aflojar mucho el color también. Le voy a dar acá, por ejemplo, seco y con el pincel casi seco lo difumino. Arrastro un poquito. Bueno, acá le podría hacer un poquito ahí y acá. Bien, vamos a dejarlo ahí. Le voy a hacer, antes de hacer esta hojita, voy a hacer la ramita que quedó muy plana con el mismo tierra sombra, con este color. Voy a darle un poco de volumen acá al cáliz, ¿sí? Siempre la misma técnica que usamos en las cerezas. Pongo color, difumino. Acá como quiero que tenga un poco de volumen, le voy a dar la curvatura de ahí de la copita, ¿sí? Le pongo más color de un lado y le doy con el marrón para dar textura, ¿sí? Y enjuago el pincel, seco y sin pintura y con poca agua voy a difuminar. La ramita del limonero por ahí tiene más oscuridad, entonces voy a usar el que les dije, el sepia, que es un marrón bien oscuro. Lo voy a poner acá al costado para que lo vean. Es un marrón bien oscuro. También hay uno que se llama tierra siena quemada, que es bastante oscurito. Quizás lo tenga alguno en la paleta. Y le doy un poquito de textura. Me puede servir para hacer algunos toquecitos al limón también, porque es bien oscuro. Entonces, para darle un poco de armonía a la composición, lo puedo usar en el limonero, en el limoncito, perdón, y le hago unos puntitos de la textura del limón con el sepia. Puedo ponerle por acá. Ahora le vamos a seguir haciendo de estos puntitos con los otros colores que usamos, pero el primero que voy a usar es el sepia. Pongo puntitos con un pincelito que me permita hacer esto, no con un pincel muy gordo. Bien, voy de nuevo al tronquito donde puse el sepia, con el pincel casi sin agua y sin pigmento para hacer correr un poco el color. Acá hago redondito porque quiero que quede redondito eso que es el cáliz de la plantita. Bien. Bueno, voy a hacerle más pintitas así de esa textura. Ahora voy a usar el tierra siena. También con el mismo pincel. Cargo pintura, descargo si lo veo que está muy cargado. Tiene agua, lo seco para no ir con gotas sobre la pintura. Y hago el detalle de pintitas con ese color, con el siena. Me quedan unas gotitas más grandes, pues más carga de pintura, no importa. Queda linda la textura y las mezclo, la entremezclo en el marrón más oscuro que era el sepia. Le pongo algunas pintitas. Y ahora le voy a poner de los amarillos el amarillo oro. Con el oro voy a ir a la zona de más luz. Bien, enjuago el pincel, cargo pintura de la paleta, descargo y con el pincel, ven que le saco un poco para no ir con tanta carga, voy con el amarillo oro, ¿sí? Y voy a poner más en esta parte donde hay un poquito más de luz. Entonces con las mismas pintitas le doy la luz porque voy poniendo más clarito el tono, ¿sí? Pasé al amarillo. Si bien pongo en todo el limón, voy a poner más en esta zona. Ahora voy a pasar al amarillo de cadmio. Hago lo mismo, cargo el pincel, bajo la paleta, cargo el pincel, bajo la paleta y con el amarillo voy a hacer las mismas pintitas más en esta zona donde hay más luz.
más separaditas. Ahora le voy a poner algunas de amarillo limón. Hago lo mismo. Descargo. Voy con el amarillo limón, con algunos toquecitos. Y le voy a dar también algo de verde. El verde sap, el que usamos primero. Algunos toquecitos. Más que nada donde puse verde. Y por acá. Bien. Me falta hacer esta hojita y terminamos. Bueno, como detalle final, le volví a dar una mano de amarillo todo arriba, ¿sí? Para apagar un poquito las pintitas, ¿sí? Y para darle un poco más de intensidad al limón, porque al secarse van a ver que va a perder un poco de fuerza la acuarela. Y le di un poquito más de amarillo también a las hojitas. Si bien no sé la misma mezcla que habíamos usado con amarillo y la paleta sucia, le agregué unos toquecitos de amarillo ahí. Sigue siendo una florcita blanca, pero tiene un poquito más de fuerza y se despega de la hoja. Agregué los nombres de los colores que faltaban. Y bueno, acá tengo una... Miren, el violeta no se quiere ir porque ahí tengo una mancha violeta que se ve que ya estaba de antes. Acá se me fue el limón del lugar, pero lo voy a lavar. Lo que me permita el papel, porque este papel es un XL sin algodón, entonces mucho no permite. Pero voy a intentar lavarlo con agua y un pañito limpio, ¿sí? Ahí saqué el exceso que se me había ido. Esa manchita no creo que la saque porque ya estaba. Pero vamos a probar con este pincelito. Agua limpia. Froto ahí y se aclaró bastante. Bueno, chicas, espero que les guste el tutorial, que lo hagan en algún ratito que tengan. Besos, si quieren me mandan la foto.